Buenas tardes y bienvenidos Versión de Arte. La mirada sublime de un pintor que ya conocemos hacia el paisaje, incluso un paisaje del 19, finales del 19. Hoy tenemos en Versión de Arte a nuestro querido amigo Mansé o Jesús Mari Cormán. ¿Qué tal, Jesús Mari? Llámame como quieras. Como quiera. Buenas tardes. En este momento yo creo que me tenéis que llamar como Jesús Mansé. Yo llevo mi esquizofrenia de una manera rigurosa y entonces para que nadie se confunda me deberíais llamar Jesús Mansé. Bueno, estamos en la Galería Ekain de San Sebastián, una exposición de obra de Mansé que va a ocupar todo el mes de agosto hasta 9 de septiembre. El 9 de septiembre, o sea que tenemos unos cuantos días para admirar esta mirada que decíamos, que me comentabas antes de grabar, sublime porque, claro, estás ante el recuerdo histórico de maestros que para ti te han influido muchísimo en el paisaje, que son, hemos dicho, Friedrich, ¿no? Por ejemplo. Eso es, y Turner. Y Turner, ¿no? Bueno, y toda la escuela, todos los pintores academicistas y no academicistas del siglo XIX, por la pintura inglesa, alemana, incluso norteamericana, del XIX, la escuela del río Hudson. Todos esos referentes para mí son mi escuela. Mi escuela que lo he llevado no solo a esta pintura, que es lo más obvio, sino también a la pintura abstracta, donde he sido siempre un paisajista abstracto, pero un paisajista. Un artista que miraba el paisaje como referente. Bueno, es cierto que te hemos hecho ya unas cuantas entrevistas con distinto nombre profesional. También escribes, pero hoy tenemos que centrarnos en esta colección que has realizado este año y que no nos sorprende, pero sí a la vez, cuando observamos la imagen tan mimada, tan trabajada desde el cariño que me comentabas el otro día también, y que además lo vemos. Así que vamos a acercarnos, si te parece, bueno, una exposición que tiene un título, Mar Amargo. Sí. ¿Por alguna razón? Sí, tienen razones. Primero porque es una exposición básicamente sobre el mar. Era digamos, el pequeño acuerdo que habíamos llegado con la galería. Rita me propuso, yo creo que tengo un eje en la exposición, sobre todo que sean cuadros relacionados con el mar. Y claro, me puse a hacer esta exposición en un momento personal bastante complicado en el que, bueno, pues no podía dejarme al albur y tenía que seguir trabajando, y hice estos cuadros en ese momento. Entonces era el mar y la amargura de mi estado de ánimo. Entonces pues se fundía en el título y en esa literación que hace la propia fusión de las palabras mar, amargo, ¿no? Y también, pues, incluso en el término amar, que aparece por ahí en el juego de palabras, porque en el fondo no dejo de ser un amante de la pintura, ¿no? Claro. Amo la pintura, amo el paisaje, y entonces, a pesar del estado de ánimo, ¿sabes?, sigo haciendo, y entonces este es el resultado. Bueno, en la vida sabemos que no es fácil, y tenemos momentos mejores y peores. Ya hemos superado más o menos esa etapa y ahora vamos a admirar. Entonces, dentro de ese estado tan difícil, personal, familiar, has sido capaz de hacer esto. Estas obras, que fíjense qué tamaños tienen. Sí. Y todo este... A ver, dripping casi que tenemos. Sí, no, y es así. Maravilloso con este paisaje. Todos estos primeros los primeros planos de estos nuevos cuadros, que esto es lo más reciente que tengo en la exposición, sí que está el pintor abstracto. Es decir, yo he abandonado indefinidamente mi trabajo como pintor abstracto, la otra firma. Y entonces, sí, eso es. Curiosamente, es una paradoja que abandone el nombre real para hacerme cargo de una ficción que es Mansé. No nos despistemos de lo que estamos hablando. Y entonces utilizo hallazgos propios de la pintura abstracta, hallazgos técnicos, y los incorporo en la pintura de estos cuadros. Entonces, por ejemplo, todo primer plano, es un dripping. Eso es, un dripping. Genera el artificio de las
piedritas que hay en la arena, incluso la transparencia por encima de las piedras. Al final los pintores somos grandes simuladores, claro. Somos generadores de artificios. Entonces, todos los elementos que tenemos a nuestro alcance los incorporamos a mayor o menor medida e intentamos emocionar al que, al que mira. Y es como tú tienes armas y las utilizas. Tú tienes que tienes un plan de una hoja de ruta, tienes que llegar hasta el final y tienes que utilizar todos los argumentos que tengas a tu alcance para lograr el objetivo. De todas formas, nos tendrás que decir que esto es una acción que haces buscando ese efecto de piedra, concha, alga, incluso piedritas, palitos, ¿no? Pero esta imagen ya existe, es decir, son fotos que tú has tomado antes, ¿no? Eso es. Yo trabajo mucho con la fotografía. De hecho, yo siempre digo, mis cuadros empiezan en el momento que yo me instalo frente al paisaje con la cámara y empiezo a componer. Cuando fotografías, compones. Compones como pintor. O sea, no tienes una mentalidad de fotógrafo. Sí, está claro. No, ya yo cuando hago fotografías estoy siendo también pintor. Y de esa forma también mentalmente haces la fractura entre lo que es ser fotógrafo y ser pintor. Entendido, Y entonces todo ese material lo incorporo, lo utilizo para hacer de forma muy selectiva decidir qué imagen voy a utilizar para hacer un cuadro. Es decir, que, por ejemplo, todas estas luces, incluso con estas nubes, estas nieblas, ¿no? De una hora concreta, que parece que es un amanecer muy temprano. Más o menos, es lo que a ti, de una manera artística, ¿no? O como pintor, decides que ya no es una foto al uso, sino es ese efecto que necesito para esa veladura que decíamos, ¿no? Es curioso también. Hay una cosa que he aprendido de la nueva manera de tratar las imágenes ahora en la era digital, es la incorporación de filtros. Claro. Maravilloso. Entonces, la incorporación de filtros te ayuda a las imágenes fotográficas, hablo de imágenes fotográficas, a generar también emociones, a cambiar, pulsar las emociones, determinadas emociones a partir de la misma imagen. Eso me interesa también bastante, no para hacerlo igual, ¿no? Pero saber que es otro argumento, otra estrategia, otra herramienta que tienes al alcance a la hora de pintar. Tú puedes modificar, no tienes por qué ser matemáticamente fiel a la imagen que ha captado tu cámara. También puedes modificarla. También puedes modificarla en aras de buscando un sentimiento X o potenciar algo que ya tiene la fotografía, potenciarlo casi como si estuvieses poniendo tú un filtro Está claro. Que es lo que yo llamo buscar un primer paso, ¿no? Podemos decir. Lo que los escritores, cuando escriben su primer gran caballo de batalla es buscar su propia voz. Con los pintores pasa lo mismo. Yo siempre defiendo lo que en otros momentos se llamaba el estilo. Más que el estilo, a mí me gusta utilizar ese término, la propia voz. Bueno, también vemos que hay una constante en el tema mar, que es la horizontal, claro. Creo que tú siempre has tenido mucho cuidado en cuanto al formato, los formatos vemos que están realmente encargados, o sea, porque estas medidas no son al uso, no existen en el mercado. Eso es una proporción de 1:3. Eso es. La altura es la tercera parte del ancho, vamos a decirlo así. Vale. O sea, si estos miden 40, el largo mide 120. 120, eso es. Todo es igual, ¿eh? Todo es igual, ¿no? Hay más pequeño, eso es. Más o menos siempre. Lo cual, salvo estos. Quiero decir que ya tienes incluso cuando, tenemos el tema, ¿no? Hemos dicho que ya tenemos el mar, pero también creo que es una parte, ¿no?, del proceso ver casi de manera surrealista, ¿no?, o idealista, cómo va a ser la exposición. Es decir, esa idea de línea donde, por jerarquías, ¿no? Voy mucho más allá. ¿Más? Venga, dinos dónde vas, hasta dónde vas. Yo tengo, a la hora de, por ejemplo, cuando haces un cuadro de mar o
o con una playa, bueno, con la línea de horizonte, siempre una de las primeras decisiones es ¿dónde va a estar la línea? La línea, sí, es verdad. Bien, este grupo de 6, notaréis que la línea del horizonte está en la mitad. Todos ellos. Sí, sí. De forma que si hacemos esta línea, el horizonte sigue por la mitad en los 3. Y arriba lo mismo. Igual. Entonces son intercambiables, podrían. En estos lo mismo. Pero en estos un poco más arriba, he decidido que sea en una proporción de 2/5 en la línea del horizonte. Y los dos están en una línea de 2/5. Sí, sí, maravilloso. Incluso tiene un efecto, perdona, no sé si es por la luz, como de lupa un poco, ¿no? O sea, sí, bueno, estos cuadros en realidad es el mismo paisaje en el que yo estaba aquí, en la mitad. Giré hacia la izquierda, hice las fotos de aquel lado, giré hacia la derecha y hice las del lado. Es el mismo momento en 2 cuadros diferentes. Podría decirse que yo estaba aquí. Eso es, en el hueco. Es que bueno, ya vemos la paleta de todas formas. Los títulos de los cuadros es como desaparecer por completo, que hablan un poco de esa soledad aplastante del paisaje, pero también no sé, algo que a mí siempre me ha interesado mucho, el conseguir que la presencia del autor desaparezca por completo. Es decir, que nadie tenga que pensar en el autor, que el paisaje tenga la propia autonomía como para sentir que se han podido fabricar a sí mismos. Pues está, yo te voy a decir conseguido, porque creo que sí. No necesitamos ver a nadie. No, por eso por supuesto, pero eso ya estaba, ¿no? Yo siempre había evitado poner personajes, aunque a veces aparecen casas, algún tipo de referencia a construcciones hechas por los seres humanos, pero no hay ninguno. No hay ningún personaje ni nada que nos lo recuerde. Bueno, las casas sí nos lo recuerdan, pero sobre todo eso, para acentuar todavía más esa soledad brutal, ¿no? Esa soledad salvaje que a veces sentimos en nosotros mismos cuando nos acercamos a un paisaje así, fuera de temporada, en la que sabes que no va a haber nadie y estás tú solo. Bueno, estaba intentando buscar si hay sonido, ¿no? Por ejemplo, en el concepto Hola, pues sí hay más fuerza, ¿no? Musical, porque a ti te encanta la música. Yo sé que pintas con música. Sí. En este caso, ¿necesitas que también haya, mientras estás elaborando la obra, un tipo de música? A veces sí, pero otras no tanto. Cada vez es más... Y eso que he trabajado durante muchos años en el mundo de la música popular, haciendo canciones, pero llegó un punto en el que sentía como que aquello ya no me pertenecía, que aquello no tenía nada que ver conmigo. Entonces lo que hice, estuve durante un año casi sin poner música en el estudio, pintando, trabajando sin ningún tipo de sonido. Y luego cuando recuperé la música, casi toda era instrumental, sin voz humana ni nada. Y así sigo, vamos. Bueno, entonces vemos un recorrido con el mar, el tema del mar, pero también tenemos que hablar, me parece, Jesús Mari, de estos pequeños paisajes ya más con vegetación, donde parece como que sí se asoma el mar en algún momento. Sí, en todos ellos está pretendido. Se han traído, aunque pertenecen a otra serie, pero se han traído aquellos en los que sí aparece la presencia del mar. Bueno, aquí hay quizás una paleta un poco más cálida. No la veo tan húmeda, claro, como la del mar, pero bueno, hay esta necesidad en otro horario, ¿no? Me parece, como que esto es más atardecer, ¿no? Son más crepusculares, sí. Bueno, aquí habría que hacer un pequeño aparte. Pertenecen a una serie grande, aquí hay otros dos de esos, de esa serie. Estos de aquí. Son... entonces, sí. Qué barbaridad, pero bueno. Entonces, yo esta serie la comencé haciendo una serie de rutas por... Eso se pinta. Eso se pinta. Eso se pinta. ¿Con qué pincel? Dinos el número del pincel. No, 00. No, pues eso es de aquí. Esto de aquí, todo esto de aquí. ¿Cómo haces? Pues con un pincel finito. No, con un pincel finito, tampoco tanto... ¿Qué pasa? Pero tú no te puedes apoyar en el porque esto es óleo.
¿no? Sí, vale, claro. entonces, por ejemplo, para llegar a hacer estos detalles, ahora vamos a saber un poco de técnica, que nos diga. Ajá. Yo tengo muy poca técnica, ¿eh? Ya, pero tú eres autodidacta, encima es autodidacta. Pero es decir, yo para poder llegar a. Bueno, hay una cosa que se llama tiento. Sí. Que es una vara así. Sí. ¿Tú la usas? No la uso. Yo me apoyo así. Con el dedito, eso incluso ocasionalmente utilizo como tiento un pincel gordo que apoyo así, pum, y como son cuadros pequeños. Claro. O sea, así. Sí, bueno, claro, ya sabemos, apoyas aquí el pincel y luego utilizas para no tocar, para no ponerte encima. Vale, muy bien, gracias. Al final, maniobras sí. Pero bueno, es admirable. Sí. Es que vamos, esto es enano, esto es una mano y un poco más. Toda la dedicación. Cuando estás haciendo eso, ¿en qué piensas? En conseguir en resultar veraz. Veraz, vale. Esa es la palabra. Sí, está, ¿eh? Hay artistas que pues, hacen cuadros pequeños casi como si fuesen bocetos o pequeños estudios y tal. No, para mí un cuadro pequeño es un cuadro que tiene la misma presencia, la misma personalidad y ambición que un cuadro grande. Precio de uno de estos, venga, vamos a decir. Los pequeños 900 euros. Es que están muy bien de precio y además van con su cajita, su marco, que además los pones tú, ¿no, Jesús Mari? Sí, los hago yo. De momento los estoy haciendo, Bueno, Jesús Mari, cuéntanos algo más, si quieres, hacia dónde estábamos hablando del paisaje. ¿Por qué esa necesidad también? Quizás el paisaje sí que vemos la presencia más del ser humano, ¿no? Yo por lo menos el alma estás como más abrazado por ella, ¿no? Así como con tal vez porque las composiciones son como más caóticas, no son tan lineales como los otros, pero en estos yo empecé a hacerlos porque eran las rutas que seguían ese tipo de paseos o excursiones que hacían los románticos del siglo XIX. De hecho, estas rutas las hizo Víctor Hugo cuando estuvo en San Juan. Claro. Entonces, en 1842, creo, ahora no, en los 40, 1840 y algo. Estuvo unos días en San Juan, y hay dibujos en aguatinta hechos por él en estos mismos lugares, viendo San Juan y tal y cual. Entonces, a mí, cuando yo empecé con esta serie, yo quería ser Víctor Hugo pasándome por las mismas rutas que hizo él, y entonces las imágenes que salían eran imágenes con ese tono crepuscular romántico de los cuadros de los románticos, porque yo quería que aquello otra vez resultase veraz. Bueno, desde luego, no resultase una caricatura, sino que resultase veraz. Es que, bueno, es impresionante la calidad, vuelvo a decir, el efecto real, ¿no?, que tiene tu obra, y luego desde luego te recreas de una manera tan divertida y a su vez tan elegante que nos encanta. Sí, a ver, claro, lo que se trata es de que el que vea los cuadros se emocione. Claro. A mí me emociona pensar en la emoción que pueden llegar a transmitir. Si no lo estoy consiguiendo, no paro. Claro. O abandono. Eso también es posible. Pero sí que lo que busco es contagiar eso. Jesús Mari, nos vamos a poner en este punto donde tú dices que estabas en el medio, y vamos a decir a todos nuestros telespectadores que acudan a ver una exposición de nivel con un artista realmente, con un gran partido en dos, pero activo todavía, y desde luego queremos que sigas en esta manera de querer y de contagiar a todos esa emoción por la pintura y ese respeto, sobre todo. Sí. También el respeto. Yo siempre he defendido ser un pintor, soy un pintor, siempre lo he sido, incluso cuando no lo he sido tanto, he sido siempre un pintor. Es el medio expresivo en el que realmente me siento mejor y me siento más capaz de demostrar, de contar algo, de decir cosas que puedan emocionar a que las ve. Muy bien, bueno, pues nada, mucha suerte. Ustedes vengan, ECAIM, Galería San Sebastián, y tenemos hasta el 9 de septiembre para poder admirar y comprar. Hay que invertir en arte. No es tanto tampoco al final, ¿eh? Muchísimas gracias, Mari. Enhorabuena. Hasta la siguiente. Nos vemos un día tomando un café, que luego iremos. Y adiós. Aur.